Muchas gracias, mucho gusto en estar con ustedes y en estar con este grupo de señores diputados. Hoy sí, esta concurrencia nos permite decir, estamos en la Cámara de Diputados, aquí, realmente diputados. Y hoy vamos a conversar con usted acerca del tema más importante quizás de cada periodo, porque es cuando se decide qué vamos a hacer con 4 billones de pesos. ¿Cuál es el presupuesto? ¿En qué se va a gastar? ¿Cómo? ¿Por qué? Y usted sabe que se partió de la idea de un presupuesto de base cero, cosa que no quedó muy correctamente explicada, pero ellos lo van a explicar. Y usted sabe que también la noción misma del gasto tiene que ver un poco con la posición política de cada uno de los partidos. Algunos creen que se debe gastar de una manera, otros creen que se debe gastar de otra, con otras finalidades, con otros proyectos y propósitos. Y eso es lo que hace muy complicada esta facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Aquí no interviene el Senado. Estos asuntos tienen que ver solo con los representantes de esta Cámara en San Lázaro. Y para hablar de este asunto, de qué vamos a hacer con tanto dinero, que a lo mejor ni es tanto, tenemos el gusto de compartir el espacio con el señor diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, de Encuentro Social, con el diputado Vidal Llerenas Morales, del Movimiento de Reconstrucción Nacional, mejor conocido como Morena por su acrónimo, el señor diputado Germán Ernesto Rales Cumplido, del Movimiento Ciudadano, el señor diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México, Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado Jorge Triana Tena, quien también nos acompañó en la emisión anterior, del Partido Acción Nacional, y el señor diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, a quien usted también ya conoce hace mucho tiempo. Pues muy bien, señores diputados, yo les pido que cada uno de ustedes, en el orden en que yo me permití presentarlos, y durante un lapso de un largo, prolongado y suficiente minuto, nos diga cuál es la idea base sobre la cual ustedes van a participar en la elaboración del presupuesto del próximo año. Por favor, diputado Ferreiro. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues vemos un presupuesto que en la realidad pues lo consideramos poco para las grandes necesidades que tiene el país, pero también tenemos que saber y entender que es un presupuesto que tiene que ir pues equilibrado, porque si no está equilibrado nuestro presupuesto, pues seguimos cayendo en endeudamiento, deuda pública. Y también es un presupuesto que trae varias aristas que tenemos que tomar en cuenta, que es el tema internacional, que es un tema que nos está afectando, que tenemos que tomar las provisiones para todo lo que está sucediendo y aconteciendo. Pero en Encuentro Social sí estamos viendo y analizando que los temas sociales pues, se atiendan, que los temas de carácter de atención a los ciudadanos, a las familias, a los más desprotegidos se atiendan. Vemos que en el presupuesto, por ejemplo, de egresos, en el tema de atención a grupos vulnerables como son los migrantes, no trae presupuestado ningún recurso. Y eso sí nos preocupa. De hecho, va a ser un tema de análisis, de proponer que se reponga el recurso que nos falta. Y sí nos preocupa que también en el tema de transparencia el presupuesto no traiga recursos asignados para los compromisos que tenemos ya el año que entra en el tema de transparencia. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Diputado Llerenas. Pues es un presupuesto que, por ejemplo, reduce en más de 20% la inversión pública y se va uno a la física, pues más de 23%. La subfunción de educación superior cae en casi 5,000 millones de pesos. El programa de pensión no contributiva, o sea, 65 y más, trae una caída también importante. El propio programa Progresa, que se supone que es, ahora Prospera, siempre le cambian ahí de nombre, cae en términos reales, tiene una disminución en términos reales. Es decir, es un presupuesto, todo el gasto en salud tiene una disminución también, especialmente la parte de salud de Seguro Popular, de IMSS y de ISSSTE. Entonces es un presupuesto que no va a reactivar la economía, porque la economía pues, se reactiva con la inversión, tampoco va a reactivar
pues tampoco va a atender la ansiedad de los mexicanos, porque hay programas muy importantes y servicios públicos que no se van a proveer como se deberían proveer. Y por otro lado, el esfuerzo de reducción de gasto corriente no prioritario es poco. El gasto de servicios personales aumenta, por ejemplo, ¿no? Y hay otros rubros que el de arrendamientos pues no disminuye. Estamos viendo todos estos escándalos, ¿no? De que se quieren cambiar de oficina y estas cosas, ¿no? Entonces, baja la inversión en desarrollo social y sube lo que el gobierno gasta en oficinas. Muchas gracias. Por favor, Movimiento Ciudadano. Bueno, para Movimiento Ciudadano primero es contextualizar de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. En el tema del presupuesto, comentarles que sentimos que México no se mueve en el rumbo correcto y así lo manifestamos de manera clara y de manera abierta. Es un presupuesto restrictivo, es un presupuesto que asume tener la visión de presupuesto base cero, pero venimos con una gran cantidad de recortes. Habrá que analizar, y yo creo que en este programa vamos a tener la oportunidad de poder definir claramente hacia dónde vamos, si efectivamente los programas a los cuales han tenido recortes efectivamente van a cumplir con una función, porque de entrada el Ejecutivo reconoce y asume que había duplicidad de programas, que había recursos que de alguna manera se desperdiciaban. Entonces yo creo que es reconocer también que las cosas no se estaban haciendo bien. Hoy tenemos la oportunidad histórica de poder participar en la discusión de un presupuesto, pero sobre todo de discutirlo a profundidad. En el tema que tenemos de justicia social, la falta, lo comentaba el compañero diputado, derechos humanos, tenemos falta de transparencia, tenemos elementos muy importantes que de repente pueden quedarse fuera del análisis y discusión y en su caso de aprobación de este presupuesto. Atentos estaremos a eso. Gracias. Diputado Salazar. Don Rafael, compañeros diputados, la economía es un tema muy serio y requiere un enfoque responsable. Construir un presupuesto, por lo tanto, debe ser basado en indicadores muy objetivos, que es como lo han presentado el gobierno. ¿De qué manera? Primero, si bien decían que hay gastos que debían recortarse, se consideran aquí recortados para hacer con lo que se tiene lo mejor que se pueda. ¿Y qué está haciendo el gobierno? No impactar programas sociales, no impactar educación, no impactar gasto social, y por supuesto tener que restringir un poco la inversión, pero no puedes gastar lo que no tienes, porque los países que no tienen una economía restrictiva, sino por el contrario de gasto, llegan al final a crisis absolutas. Creo que es un presupuesto construido de manera muy honesta, de manera muy responsable, y por supuesto habría que atender también todos los temas relacionados con transparencia, no solo en el presupuesto, en todos los actos y funciones de esta propia actividad. Muchas gracias. Diputado Martínez Soto. Rafael, a México le viene bien un presupuesto en primer término franco, verosímil, verdadero, austero, reorientado, potencializando la producción primaria, que son una vocación natural en este México fuerte y con grandes oportunidades en la producción primaria, la infraestructura social, la educación. Entraremos en crisis si este gobierno no apunta a meterle más dinero a la educación, a la vivienda, a la salud. Creo que hay que reorientarlo. Tiene que haber una sensibilidad política, social de las diputadas y los diputados en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias. Le pido por favor al diputado Triana que se exponga la generalidad de su pensamiento. Claro que sí. Desde nuestra perspectiva, pues hemos pasado en la planeación, en la edificación, en el andamiaje de este presupuesto por varias etapas. Empezamos adjetivizándolo como el presupuesto base cero, lo mencionábamos en un principio, para pasar después a un presupuesto austero, a secas, y terminar en un presupuesto de recortones, a áreas muy concretas. Ya lo mencionábamos también hace un momento, la inversión cae. Esto no reactiva la economía, no, en términos reales no va a haber crecimiento económico sustantivo y además las variables económicas están cambiando constantemente. No se está inyectando el recurso en donde debe ser, tenemos la oportunidad importante de poder hacer pues todas estas correcciones en nuestro trabajo en comisiones durante estos días, y lo más importante es que tenemos que ser responsables. ¿A dónde se está yendo el recurso que se aprobó en la Ley de Ingresos en esta misma Cámara la semana pasada y que habrá de refrendarse en el Senado de la República en próximos días? Vamos a ver a dónde se está yendo, a dónde lo mandamos para reactivar la economía, generar empleos y bueno, pues poder sacar adelante nuestro trabajo. Gracias. Por favor, Javier Guerrero García. Sí, gracias, Rafael. Mira, yo en principio te diría que
la opinión de la fracción parlamentaria del PRI es que es un presupuesto responsable en un contexto difícil, en un contexto de bajos ingresos. Hay un énfasis importante en el gasto social y un tema que me parece relevante y que aquí han comentado los compañeros tiene que ver con la calidad del gasto. Creo que en el ejercicio de aprobación del presupuesto los diputados tenemos la oportunidad de enfatizar muchísimo en aquellos programas, en aquellos instrumentos de gasto que realmente han cumplido con excelencia en la aplicación y en la calidad del gasto, focalización, resultados, etcétera. Y me parece, para esta primera intervención, te diría que es un acierto el hecho que se hayan vinculado las evaluaciones de Coneval con la asignación de gasto a programas sociales. Hay un esfuerzo importante en materia de inversión. Creo que hay una revisión muy puntual de aquellos programas, de aquellas obras, de aquellas acciones que realmente pueden impulsar el empleo y el crecimiento económico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ese es en términos generales el punto de vista de cada una de las fracciones. Hace muchos años, hablando de esto de qué hace uno con el dinero y cómo lo presupuesta, yo tuve un amigo que ya murió, que fue un hombre muy rico, y me dijo al final de su vida, yo gané millones y millones de dólares y los invertí en fiestas, mujeres, parrandas, alcohol, viajes. Y lo poquito que me quedó lo dilapidé en la educación de mis hijos. Ahorita regresamos.